Ezagutzen ez nuen euskal mundu batean murgiltu eta gozatzeko, murgiltzeko eta gozatzeko. Hau da nire arrazoia. Tengo una determinada edad, entonces no aprendí euskera de pequeña y tampoco estaba expuesta a un mundo euskaldún, esto es la verdad. Cuando empecé a trabajar en la universidad y en cargos de gestión, llevaba muy mal no poder entender a la gente cuando hablaba y tener que ponerme unos cascos. Entonces, y tenía la sensación de que me estaba perdiendo muchísimo. Luego me encanta el bertsolarismo y perderme eso es lo peor que llevo. Entonces, bueno, creo que lo que es importante es las ganas de aprender algo, porque si no te pierdes muchas cosas. No es tanto por traducir, que eso no es interesante, sino por saber las cosas que se generan en euskera. Y yo creo que, por ejemplo, los bertsos es algo que hay que entender, Bueno, ni poliki, apurka, eta, bueno, mintza praktikatzen, eta, bueno, mintza praktika egiten, eta entzuten, asko entzuten, eta hitz egiten, bueno, poliki.